¿ya? Me imagino que has avanzado, ¿no? Por favor, criatura de Dios, bien concentradito, bien enfocadito, sí, con todas las ganas. Quiero participación total, ¿ah? Voy a preguntarte, tienes que así, fast, veloz, rápido, como un rayo, me tienes que responder, ¿ya? Para poder avanzar rapidito. A ver, déjame abrir el material. Estamos. Criatura, ¿en qué pregunta nos hemos quedado? No sé si me puedes avisar. Criaturita del señor. ¿Perdón? ¿Chaufita? En las Ya 5, negra. creo. ¿Cuál, mamá? ¿Cuánto? En las 5. Sí, en las 5. 5. 5. En las 5, en las 6, creo. Creo que en las 6. Hicimos las 5. Ya, mamá. A ver. Página 55, ¿no? Geo, trigo, física y química. Ahí está. La 6 también es una pregunta. Ah, ya me recordé. Había criaturas nuevas. Ya me acordé. A ver, criaturita, rapidito resolvemos la 6. A ver, sí, veloz resolvemos las 6. Nanoscópicamente, el gráfico que representa una solución acuosa de cloruro de sodio en, bueno, agua, ¿no? Pero dice solución acuosa. Esa pregunta sí la hemos resuelto. Sí, pero igual ten cuidado que la voy a volver a responder. Criatura de Dios, los elementos son tan pequeñitos, las moléculas son tan chiquititas, que hablamos de algo que se conoce como la visión nanoscópica. Según esta visión nanoscópica, según este enfoque, la materia es un conglomerado de partículas. Claro, según esta visión nanoscópica nos dice que la materia es un conglomerado de partículas. Tú ves la pizarra, ¿verdad? Y tú ves que la pizarra pareciera que es una materia continua, ¿no? Porque ves que la materia está abarcando toda esta extensión. Mira, das a la pizarra, ¿sí? Y no hay interrupciones en toda su extensión. Pero eso es falso. ¿Qué dice la visión nanoscópica? La materia, en realidad, si tú agarras un aparato que aumente la visión de la materia, te vas a dar cuenta que la materia está formada de moléculas o de átomos o de iones, ¿sí? Moléculas, 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 ahí están, ¿sí? Y están como conglomeradas. Y entre ellas hay espacio, hay hueco, hay espacio intermolecular entre molécula y molécula. Entonces, a nivel más chiquitito, a nivel nanoscópico, la materia no es continua. La materia es un conglomerado de partículas. Y cuando digo partículas, me refiero a átomos, moléculas o compuestos iónicos o iones. Entonces, según la visión nanoscópica, la materia es un conglomerado de partículas. Es un conglomerado de partículas. La materia es de naturaleza discreta. Eso dice la teoría. La materia es de naturaleza discreta. Eso es lo que conocemos como el enfoque nanoscópico, la visión nanoscópica. ¿Ok? Ahora, según la visión nanoscópica,
en los exámenes de admisión te van a poner ciertas preguntitas, ciertos ejemplitos para que tú identifiques, ¿sí? Para que tú reconozcas a la materia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si te ponen algo así? ¿Qué pasa si te ponen algo así? Esta es la visión nanoscópica de qué? Ayúdame. Ahí está. Es la visión nanoscópica de qué? Heterogénea. De Una mezcla heterogénea. Mezcla homogénea. Criatura, si te percatas de que hay una fase, que son las bolitas moradas, y otra fase, que son esta bolita roja con la bolita negra, si te das cuenta la diferencia. Si te das cuenta la diferencia, ¿sí? Entonces, hay una fase y otra fase. A eso le llamamos mezcla heterogénea. Entonces, ¿qué es una mezcla heterogénea? La mezcla heterogénea es la agrupación de sustancias diferentes, pero que presentan fases. Entre estas dos hay como una especie de línea imaginaria que separa a una fase de otra, ¿sí o no? Esta es la famosa interfase, aquella línea imaginaria que divide una fase de otra. Claramente, entonces, estamos viendo una visión nanoscópica de una mezcla heterogénea. Entonces, ¿qué cosa viene a hacer esto? Viene a ser una mezcla heterogénea. La voz. Vaya. Micro. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Micro. Criatura de Dios, estamos escuchando todo lo que estás diciendo. Si es que quieres decir algo, puedes decirlo, pero... Se pasa la gente, se pasa. Por favor, criatura. Listo, entonces ahí tenemos una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea, ¿de qué? Ayúdame. ¿Qué estás viendo? Aquí veo solo bolitas idénticas. Mira, son bolitas solitas, son bolitas solitarias. Es un elemento. Es una mezcla heterogénea de un elemento, que serían las bolitas moradas. Y acá estás viendo una bolita negra con una bolita roja. Son átomos distintos, pero que están unidos químicamente. A esto le llamamos compuesto. Entonces, es la mezcla de heterogénea de un elemento y de un compuesto. Si pongo esto por aquí, a ver, me vas a ayudar. ¿Qué será? ¿Qué será lo que te estoy poniendo por aquí? ¿Qué será lo que estoy colocando por aquí? ¿Qué es lo que acabo de dibujar? ¿Qué acabo de dibujar? Mezcla homogénea. Oye, ahora hay una mezcla, estoy mezclando esta sustancia
con esta otra sustancia. Heterogénea. Pero, Con elementos y compuestos igual. pero, estas dos sustancias no están formando fases diferenciadas. Están distribuidas en todo el recipiente de manera uniforme. Cuando la mezcla se distribuye de manera uniforme por todo el recipiente y no estás formando fases, es una mezcla de qué tipo, lo acabas de decir. Es una mezcla de qué tipo. Homogénea. Homogénea. Esta es una mezcla homogénea. Ahora, pero yendo un poquito más allá, ¿qué estás mezclando? ¿Es una mezcla homogénea de qué? ¿Qué cosa viene a ser? De dos compuestos. Es un compuesto. ¿Cómo sabes que es un compuesto? Porque está formado por átomos diferentes. Este de acá, ¿qué cosa es? Elemento. Un elemento. Es un elemento. Oye, pero yo veo dos bolitas. Veo dos bolitas igual que acá. Sí, pero acá las bolitas son diferentes. Por eso es un compuesto. Acá las bolitas son idénticas. Por eso es un elemento. Entonces, es la mezcla homogénea, elemento y un compuesto. El elemento son los que son bolitas iguales y el compuesto está formado por bolitas diferentes. ¿Ok? Ahora, Profe, dime mamá. no me quedó muy claro, o sea, la diferencia en el que el primero es heterogéneo y el segundo homogéneo. O sea, ¿cuál en sí es la diferencia exacta que hace diferente a los dos? A ver. Hablemos entonces rápidamente de lo que viene a ser mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Y gracias, mamá, por tu pregunta. ¿Sí? Es importante tu pregunta porque nos va a ayudar a entender la diferencia entre estas dos. A ver, criatura. Una mezcla homogénea se caracteriza por lo siguiente, porque los componentes de la mezcla se distribuyen de manera uniforme. Los componentes de la mezcla se distribuyen de manera uniforme. Como acá. Y es monofásica. Se distribuyen de manera uniforme. ¿Qué significa de manera uniforme? Por todo el recipiente. ¿Y eso qué significa? El hecho de que los componentes de una mezcla se distribuyan de manera uniforme me va a provocar que la mezcla homogénea solo presente una única fase. Entonces, solo presentan una fase. Monofásica. Gracias, mamá. Exacto. Son monofásicas. Solo presentan una única fase. Como acaba de decir esta criatura talentosa, son monofásicas. En cambio, la mezcla heterogénea no es así. La mezcla heterogénea, criatura de Dios, no hay una distribución uniforme. No se distribuyen uniformemente las componentes. No hay una distribución uniforme. Muy bien, gracias Nayeli. Muy bien, Nayeli. No se distribuyen uniformemente.
y presentan varias fases. O sea, son polifásicas. Más de una fase, ¿no? Como por ejemplo el agua y el aceite. O sea, son polifásicas. Ahora, las mezclas heterogéneas también se clasifican. Se dividen en dos. Se dividen en suspensiones y coloides. Pero esto es un poquito más avanzado. Vamos a mencionar solamente algunas cositas. Sí, pero es bueno que lo consideres, que lo sepas. Ahora. Solo veo que te tu audio, man. Tu audio. La voz. Bien, ahí están haciendo karaoke, me parece. El cantante. Es chévere. Acompañar un poquito de la química con tu música. Lo siento, profe. ¿No? La hora del lonchecito por ahí. Muy bien, gente de la nueva ola, ¿no? Ah, él es el nuevo faraón. Ah, ya, es el nuevo faraón. Ok. Es el nuevo faraón Ra, ¿no? Es el nuevo faraón. Seguramente que ya mañana va a colocar en su foto de Zoom un collar ahí con su... Se pone de todo ese pata en el cuello, ¿no? Listo, criatura. Entonces, escúchame. Una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea se clasifican o se dividen porque las homogéneas solo presentan una única fase, mientras que las homogéneas tienen varias fases. ¿Ok? Por ejemplo, me vas a ayudar a una mezcla típica, recontra típica de toda la vida es el agua y la sal, la famosa salmuera. Tú conoces a la salmuera, ¿no? ¿Sabes qué es salmuera? Y la salmuera es el agua y la sal. Salmuera, entonces, es agua y sal. Agua más sal. Es una mezcla, mis hermanos. Es una mezcla. ¿Por qué será una mezcla? Porque estás reuniendo, gracias Juancito, estás reuniendo sustancias diferentes. ¿Qué estoy mezclando? Estoy mezclando agua, ok, en este recipiente tienes agua, ahí está el agua, ahí está tu recipiente con agua, y cuando tú le agregues sal, la sal se va a distribuir de tal manera, criatura de Dios, de tal manera, ojo que la sal que estoy usando es esa sal, el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio. Le voy a agregar sal, mira, ahí está. Mira la sal cómo se está distribuyendo. En todo el recipiente, la sal se distribuye de manera uniforme. A eso le llamamos mezcla homogénea, que es su visión, cuya visión nanoscópica sería lo que está acá. Claro, que estoy ampliando un poco la visión para que veas a las moléculas, ¿sí? En este caso solamente es un dibujillo. Acá estoy hablando de la representación nanoscópica, pero si yo lo que quiero que te des cuenta es que hay una distribución homogénea de las sustancias en todo el recipiente. En cambio, por otro lado, si yo quisiese mezclar, agua y aceite, tú has visto esto, ¿no? A ver, haz en tu casita, en
un recipiente, en un vasito transparente, en un vasito de vidrio, echa agua y aceite, lo que vas a ver es que el agua se va a ir al fondo del recipiente. Mientras que el aceite va a estar encima. No se van a mezclar de manera uniforme. Claro que se mezclan el agua y el aceite, pero de manera heterogénea. No se mezclan de manera homogénea. Acá tienes entonces agua más aceite. Esa es la diferencia, criaturita, la criatura de Dios que me estaba preguntando. No le había quedado muy claro lo de mezcla homo y mezcla hetero. La mezcla homo, hay una distribución completa en todo el recipiente, forma una única fase. En cambio, las mezclas hetero, hay fases diferentes, el aceite y el agua. ¿Sí? No hay una distribución homogénea en ese tipo de mezclas. Criatura, ¿me entiendes? Sí, profe, gracias. Muy bien, mamá. Profe, una pregunta. Profe, Ahorita, dímelo. ¿podría Dime. explicar con más detalle lo que es una suspensión y un coloide? Muy bien. Criatura, la suspensión y el coloide son solamente mezclas heterogéneas de este tipo. Entonces, ¿en qué se diferencian? En el tamaño de la partícula. Las suspensiones tienen una partícula bien grande. Por ejemplo, la tierra y el agua. Toma un vaso de agua y échale tierra, agítalo, muévelo y vas a ver que el agua se va a volver turbia, se va a volver medio marrón. Pero después de cierto tiempo, la tierra se va a sedimentar. Esa es una suspensión. Las partículas en las suspensiones son bien grandes. En los coloides, la partícula es un poco, gracias Adrianita, superior a los 500 nanómetros. A los 500 nanómetros. En el caso de coloides, la partícula es un poquito más chiquitita. Por ejemplo, la gelatina. La gelatina es un ejemplo típico de coloide. La partícula ya no se va a sedimentar. Si tú tienes tu recipiente de gelatina negrita, la gelatina negrita, ahí está tu vaso, ¿sí? Con tu gelatina. Tú no ves que en la gelatina, las partículas de la gelatina no se sedimentan. No se sedimentan las partículas de la gelatina. ¿Sí? Las partículas están ahí suspendidas. Eso es un coloide. Entonces, las mezclas heterogéneas son suspensiones cuando la partícula es bien grande y se sedimenta. Gracias, Adrianita. Muy bien, mamá. Y es coloide cuando la partícula es más chiquitita y no se sedimenta. Esa es la diferencia. Cuando tú clasificas mezclas homo y mezclas hetero, se considera mucho el Profe, tamaño. entonces es el tamaño en sí el que varía, ¿no? El tamaño. El tamaño. Exactamente. ¿Me entiendes? ¿Sí? O sea, Ahora vamos a nunca se van a disolver, ni la suspensión ni el coloide nunca van a llegar a disolverse totalmente. No. En una heterogénea, no. En una, donde hay una solución perfecta, donde hay una disolución total, es en las mezclas homogéneas. En las heteros, no. Así que vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos, en el caso de homos y en el caso de heteros, ¿ya? Es importante recordar también en exámenes de esta misión. Ayúdame. ¿Qué ejemplos de mezclas homo recuerdas? Ejemplos de mezclas homogéneas. Acá hay un ejemplo, el agua y la sal, la famosa salmuera, pero ponme más ejemplos. Ok, gracias. El vino. Oxigenada. El agua oxigenada no es otra cosa que la mezcla de estos dos compuestos, que seguramente tu mami te ha echado para curar tus heriditas cuando te haces alguna llaguita. Es una mezcla homogénea. El gas, gracias hermano, el gas natural, el gas que usamos para cocinar es una mezcla de hidrocarburos. El gas natural es una mezcla... Agua destilada. Gracias, dime. Agua destilada. El agua destilada está considerado como compuesto.
¿sí? Como compuesto. Aunque el agua destilada todavía tiene ciertas impurezas, pero a nivel pre sí lo consideramos un compuesto puro, ¿sí? El agua potable, ese sí, el agua potable, ese sí, el agua potable. Por ahí leí también el vinagre. Claro, el vinagre es una mezcla homogénea de agua más ácido acético. Profe, ¿y el aire? El aire, gracias mi hermano, el aire es una mezcla de gases, hidrógeno, nitrógeno, por ahí oxígeno, el alcohol medicinal. Vamos ahora a ejemplos de una hetero, ¿te parece? Profesor, disculpe, ¿y las aleaciones también son homogéneas? Gracias. Las aleaciones. Gracias, mamá. Las aleaciones como el acero, como el bromo, o perdón, como el bronce, el acero, el bronce, el latón, la amalgama, el oro blanco, la alpaca, el duraaluminio, etc. Hay varias aleaciones. El oro, gracias María. Muy bien, María. El oro de 18 quilates también está incluido dentro de las aleaciones. Profesor, ¿y por qué solamente el de oro de 18 quilates? ¿Y por qué no, no sé, de los demás también? ¿Por qué? ¿Qué? No te escuché bien, discúlpame. ¿Por qué el oro de 18 quilates solamente es homogéneo? ¿Y por qué los demás no? O el oro en general. No, lo que pasa es que esto de 18, ¿sí? Es una escala. ¿Qué significa? Gracias, ya te leí. ¿Qué significa? El oro puro es oro de 24 quilates. Ese es oro puro. Que vendría a ser un elemento. No es una mezcla. El oro puro, el elemento, es oro de 24 quilates. ¿Y de 18 qué significa? Que 6 partes, 6, ¿qué? 6 partes de otra cosa. Oro de 18 quilates significa que hay 18 partes de oro y 6 partes de cualquier otro elemento. O sea, estás mezclando. Es una aleación. Y el total debe sumar 24. En cambio, el oro de 24 quilates es oro puro. Ahora, puede haber oro de menos quilates. Comercialmente, el de 18 quilates es el que más se conoce. ¿Ok? Pero puede haber oro de 16 quilates también. ¿Qué significa? 16 partes de oro y 8 partes de oro metal. No hay problema, puede ser de menos quilates también, pero el de 24 quilates, ese sí es oro. Ese sí es oro puro. Profesor, está bien, profesor, gracias. ¿Mamá? Profesor, ¿y la sangre sería heterogéneo o Sí, homogéneo? sí, ahorita vamos a hablar justamente de eso, de las mezclas heterogéneas. Y como me dice mi amiga, el ejemplo de la sangre es un ejemplo clásico de mezclas heterogéneas. Entonces, ejemplos de mezclas heterogéneas. Qué raro, ¿por qué no me...? Señorita coordinadora, ¿está en el aula? Por favor, no sé si es que podría avisar al aula principal o a la plataforma principal que puedan enviar mi otro dispositivo también al salón 3. Porque no, creo que no hay nadie. No, he escrito por el chat, pero no encuentro respuesta. No sé si le pueden comunicar, por favor, Cordy, a la persona que maneja el aula o la plataforma principal, que me envíen al aula 3, por favor, a mi otro dispositivo. Gracias. Y ahora sí, de rana dices.
Profe, no está la Cordy. ¿No está la Cordy? No. A ver, pero un ratito, voy a escribir. Tienen que escribirle al WhatsApp. Porque Sí, no voy a sé. escribir al WhatsApp. Ya, esperemos que lo lean. Bien, ahora vamos a ejemplos de mezclas heterogéneas. Tenemos por acá, me dices, la sangre. Tenemos al humo. Tenemos por aquí la niebla. La mayonesa. Los jarabes. La gelatinita, que es rica. Los jugos. El concreto armado, ese que usas para construir tu casa o para pavimentar calles. La madera. Leche. La leche, gracias. La leche, el queso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí entonces varios ejemplos. La pintura, gracias Danilo. Muchas gracias hermano. La pintura. Ahora, vamos a la preguntita entonces. Vamos a la preguntita 6. Nanoscópicamente, el gráfico que mejor representa a una solución acuosa de cloruro de sodio. A ver, en el caso de soluciones acuosas, es un ejemplo muy particular, ya estoy resolviendo la pregunta 6, ¿sí? Una solución acuosa significa que hay agua. Una solución acuosa de cloruro de sodio, en otras palabras, ¿qué cosa es? Cloruro de sodio en agua. Están hablando de la famosa salmuera. Ahora, la representación nanoscópica de la salmuera tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque la sal es un compuesto iónico que está formado de cationes y de aniones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando me pides la visión nanoscópica de la salmuera? Vas a tener primero que dibujar el agua. Recordarás que el agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Así que voy a dibujar el agua. Ahí está el agua. ¿Sí? Ahí está, mira. 2 átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de oxígeno. Parece un osito con sus orejitas, ¿no? Ahí está el agua. Ese es el agua. ¿Está bien? Ahora, pero me dices con sal. La sal, mis hermanos, es un compuesto iónico formado por un catión y un anión. ¿Ok? Entonces, sucede algo. En el caso de soluciones acuosas, como la salmuera, por ejemplo, tienes que recordar, o bueno, tienes que saber, que de repente no sabes esto, que el agua es un compuesto con carga, porque el agua es una molécula polar. ¿Qué significa polar? Que tiene polo positivo y polo negativo. El agua tiene una carga negativa en el extremo original, en la región donde está el oxígeno, y tiene cargas positivas en la parte donde está el hidrógeno. ¿Sí? El agua es polar, tiene polos, tiene cargas.
Ahora, ¿qué pasa con la sal? La sal también es una molécula, es un compuesto que tiene cargas. Claro, tiene cargas. Entonces, en el caso de la sal se va a separar en catión y anión. El sodio es un catión y el cloro es un anión. ¿Qué es lo que va a pasar entonces cuando cuando el cloruro de sodio se disuelva en agua, el sodio y el cloro se van a separar? Entonces, como el sodio tiene carga positiva, va a interactuar con el oxígeno, con la parte del agua que tiene el oxígeno, que tiene carga negativa. Hay una fuerza de atracción electrostática. ¿Ok? Ahora, en el caso del cloro, el cloro tiene carga negativa y el hidrógeno del agua está cargado positivamente. Entonces, aquí también hay una atracción electrostática. Recuerda que cargas opuestas se atraen. Eso es lo que pasa en la disolución del agua. Entonces, en su representación nanoscópica, lo que vas a ver es lo siguiente. Aquí hay una bolita positiva y por acá hay bolitas negativas. Bolita negativa, bolita positiva, y así más o menos es la visión nanoscópica de una disolución de sal en agua. ¿Cuál es la clave que te está graficando eso? Es la alternativa D. En la alternativa D, si amplías un poquito la alternativa D, vas a ver que ahí hay el agua, pero que está interactuando con cationes y aniones. Pregunta 6, entonces, la clave es la D. ¿Pasó? Muy bien. Clave, entonces, la D. Vamos ahora a la pregunta 7. ¿Qué clavecita marcamos en la pregunta 7? Enfermedad, dice Alonso. A ver, creo que ya la 7 también es algo que hemos conversado. Ten cuidado, En la 7 te falta un cuadro. El cuadro que debe estar en la 7 se ha movido. Es el cuadro que está en la 6. Es el cuadro que está en la 6. Para resolver la pregunta 7, tienes que saber el concepto de alotropía. ¿Qué cosa viene a ser la alotropía? Ayúdame. ¿Qué recuerdas? Espérame, vamos a mover esto. Más o menos ahí. ¿Qué recuerdas de la alotropía? Cuéntame. Cuéntame cuál es tu concepto de alotropía. ¿Qué sabes de la alotropía? ¿Qué sabes del concepto de alotropía? 7 la E. Gracias, Lucecita. A ver. Mismo elemento con estructura distinta. Ok. Mismo elemento, diferente estructura. Propiedades de estos elementos pueden presentarse. Muy bien. Perfecto. 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 Criatura de Dios. Algunos elementos, y voy a hacer la pregunta, la 7 dijimos que era la D, ¿no? 7 la D. Algunos elementos tienen una particularidad. No se encuentran en una única forma. Están en la naturaleza de varias maneras.
A eso le vamos a llamar alotropía. Entonces, textualmente, la alotropía es un fenómeno en el cual un mismo elemento, y en el mismo estado de agregación, ojo, es importante esto del estado de agregación, en el mismo estado de agregación. O sea, si uno es sólido, el otro también. Si uno es líquido, el otro también. Un mismo elemento y en el mismo estado de agregación, puede presentarse de varias formas. Presenta estructuras diferentes. ¿Y qué significa esto de estructuras diferentes? Cuando te hablo de estructuras diferentes, ¿de qué estoy hablando? Se ordenan de maneras distintas. Presenta estructuras diferentes. ¿Y eso qué cosa va a provocar? Que las propiedades también sean distintas. Aguanta. Me estás diciendo que un elemento puede tener propiedades distintas. Sí, cuando tiene estructuras diferentes, cuando tiene un ordenamiento distinto, un ordenamiento atómico diferente. La estructura es diferente. Y eso va a provocar que a pesar de ser el mismo elemento, son sustancias con propiedades distintas. Los ejemplos más clásicos de alotropía los vemos en el oxígeno y en el carbono. Por ejemplo, el oxígeno es un elemento muy particular que se presenta en la naturaleza de dos formas. Está unido de 2 en 2 o está unido de 3 en 3. Oye, pero es lo mismo. Son átomos de oxígeno, acá también. Sí, es el mismo elemento. Los dos son oxígeno. Tienen el mismo estado de agregación. Él es un gas y él también es un gas. Pero ¿qué cosa los diferencia? La estructura, la secuencia de conexión de átomos, el ordenamiento. Acá está formando parejitas y acá están formando tríos. Es diferente. Y como tienen ordenamientos diferentes, sus propiedades son diferentes. Te presento entonces al oxígeno diatómico y al famoso ozono. El oxígeno diatómico y el ozono son el mismo elemento. Solo que, como tienen un ordenamiento distinto, sus propiedades son completamente diferentes. El oxígeno diatómico es importante para tu metabolismo porque es el último aceptor de electrones en tu respiración celular, cuando tu célula va a obtener energía. Tú por eso respiras oxígeno. Los seres vivos tenemos que consumir oxígeno para nuestro metabolismo. El ozono no. A pesar de que son el mismo elemento, el ozono no es vital, no sirve para poder respirar. Tú no puedes respirar ozono. Si respiras ozono, te puedes morir porque el ozono es un gas muy irritante, es un poquito tóxico. ¿Sí? Oye, o sea, si respiro ozono muero, y si no respiro oxígeno también me muero. El oxígeno es vital, no puedo vivir sin él. En cambio, yo no respiro ozono. Mira la diferencia de sus propiedades a pesar de ser el mismo elemento. Entonces, vamos a resolver ahora sí la pregunta 7. Algunos otros elementos que presentan este fenómeno de alotropía están en tu pregunta 7. ¿Qué dice la pregunta 7? Dice, el carbono. ¿Cuáles son los alótropos del carbono? Bueno, el carbono tiene muchos alótropos, porque el carbono es un elemento bastante versátil. Pero a nivel natural, el alótropo tiene el carbono tiene dos alótropos. El grafito y el diamante. Y el grafito.
son sus dos alótropos naturales. Pero también tiene alótropos artificiales, como por ejemplo los fullerenos y los nanotubos, que se emplean mucho como conductores eléctricos. Entonces, en la pregunta 7, carbono lo vas a relacionar con fullereno y nanotubos, o sea, 1 con 2. Te estoy resolviendo la pregunta 7, ¿ah? En la pregunta 7 también me hablan, gracias, las nanoespumas también. Claro, también hay nanoespumas, tienes razón. Vamos a poner por acá las nanoespumas. El grafeno, que son alótropos artificiales del carbono. En la misma 6 también te hablan del azufre. El azufre es otro elemento que puede presentar alotropía. ¿Cuáles son sus alótropos? El azufre rómbico, y el azufre monoclínico. Ahí está. Entonces, en tu preguntita vas a relacionar azufre con rómbico y monoclínico. 2 con 3. El oxígeno, ya lo puse, mira. Oxígeno diatómico y oxígeno llamado ozono, o también llamado oxígeno tetratómico. Ojo, en la pregunta 7 corrige. Dice dratómico, no es dratómico, es diatómico, de 2 átomos, diatómico. Y para terminar, el fósforo es otro elemento que presenta alotropía. El fósforo tiene 2 alótropos, el fósforo rojo y el fósforo blanco. Y esos son los alótropos que tienes que aprender. ¿Ok? Clave entonces en la pregunta 7 sería 1 con 2, 2 con 3, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4 y 4 con 1. Clave de la 7, enanito. Vámonos ahora a la 8. ¿Qué marcas en el... Gracias, Danilo. Muy bien, hermano. ¿Qué marcas en la 8, criatura de Dios? Oye, nada, no hay nadie, ¿ah? La E, profe. La E. La E. A ver, me dice mi amigo la E. Vamos a ver un ratito. A ver, dices la E, ¿ah? Vamos a ver si es cierto. ¿Qué dice la 8? Las mezclas se pueden separar por procesos físicos, efectivamente. Las mezclas homogéneas o heterogéneas se separan por procesos físicos. ¿Qué pasó? ¿Tu internet está mal? Un ratito, mamá. Es que no puedo ver tus intervenciones porque no estoy con... No me han asignado mi otro dispositivo al salón 3, o sea que no puedo ver tus intervenciones. Tengo que machucarlo del celular todavía. ¿Qué dice debajo de O3? Ozono. Ozono, 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 ozono. Angélica, ¿a qué te refieres, mamá? La D. ¿A qué pregunta te refieres, Angélica? Ah, ya, la que estamos haciendo. Pero ¿se entendió lo que puse?
¿Se ve algo borroso? Esa de agua, aceite, mercurio. ¿Dónde está el agua, aceite y mercurio? ¿Dónde dice mercurio? No hay mercurio, ¿ah? No puse mercurio. En los separates. Ah, en la separata. Ah, ya, perdóname. Ah, ya, estás en la 8. Rayos, ya. A ver, voy a borrar esta parte, voy a tomarle foto para poder borrar y luego te envío la foto, ¿ya? Por fin. Por fin me enviaron al aula 3. Ya, ahora sí puedo leer tus aportes en mi otro dispositivo. Ya puedo leerlos. Así que puedes tranquilamente escribir tus preguntitas. A ver, vamos a hacer la 8 rapidito. Mi amiga Angélica me estaba pidiendo la 8, creo. Me estabas ayudando, creo, ¿no? Mi amiga Angélica me va a ayudar a hacer la 8. Seguro que ella me va a ayudar. Las mezclas homogéneas y heterogéneas se pueden separar mediante procesos físicos. Los procesos que sirven para la separación de mezclas, las mezclas se separan por procesos físicos, ¿sí? Así que vamos a resolver la pregunta 8. En la pregunta 8 me estás hablando de ¿cuál es la clave correcta, no? Las mezclas se pueden separar por procesos físicos, indique la relación correcta del método para separar la mezcla. Entonces, en la 8, criatura de Dios, la pregunta 8, dice tamizado. Seguramente que tú alguna vez has visto que en la construcción, para poder separar las piedras gruesas de la arena, cuando van a construir una casa, por ejemplo, tienes que hacer que esta arena pase por una especie de malla que sirva para separar. Eso se llama tamizado. La arena del cemento, como es una mezcla heterogénea, la arena con el cemento, y tienen partículas de diferente tamaño. La arena tiene un tamaño diferente al cemento, el cemento es más finito. Yo los puedo separar por tamizado. El tamizado es un método físico para separar mezclas heterogéneas. Lo ves, por ejemplo, cuando vas a preparar una torta. Seguramente que a algunos de ustedes les gusta la repostería y te vas a preparar tu tortita. ¿Qué haces con la harina? Lo pones en un coladorcito y lo empiezas a golpear para que se separe la parte fina de la parte gruesa. Eso es tamizado. El tamizado es un proceso y chocotejas. Ah, eso sí no sé, papá. No, nunca he preparado chocotejas. Pero, bueno, si tú lo dices, te creo. Yo te creo. ¿Ok? Alfajores, claro, cuando estabas en el cole. Muy bien, amigo, ¿ah? Entonces, eso es tamizado. Método físico para separar mezcla de sólidos. El agua y el alcohol. ¿Cómo separamos el agua del alcohol? El agua y el alcohol forman ¿qué cosa? ¿Qué mezcla me va a dar el agua más el alcohol? Ayúdame. ¿Qué mezcla me da el agua más el alcohol? Homogénea. Homogénea. El agua y el alcohol me da... Espérame, está muy chiquita la... No sé por qué la imagen está bien pequeña. El agua y el alcohol me da una mezcla
homogénea. ¿Ok? Ahora, el agua y el alcohol son líquidos que sí se pueden mezclar entre sí. O sea, son líquidos miscibles. Reciben el nombre de miscibles. El agua y el alcohol son líquidos miscibles. Son sustancias polares las dos. Lo polar con lo polar se mezclan con facilidad. Son líquidos miscibles. ¿Cómo hago entonces para separar líquidos que se parecen, el agua y el alcohol? Por destilación. Criatura de Dios. ¿Qué es la destilación? ¿Qué es la destilación? Es un método físico que se basa en la temperatura de ebullición. Como el agua y el alcohol tienen valores de ebullición, puntos de ebullición diferentes, uno de ellos va a hervir antes que el otro, ¿verdad? El alcohol tiene un punto de ebullición más bajo que el agua. Entonces, tienes en un recipiente agua más alcohol mezclados y yo los quiero separar. ¿Cómo voy a separar? Vas a calentar este recipiente y una de las sustancias, como tiene menor temperatura de ebullición, se va a convertir en fase gaseosa. Entonces, este vapor lo vas a conducir a través de un tubito, ¿sí? El vapor de la fase del compuesto que se ha evaporado, que en este caso es el alcohol, se evapora primero, va a pasar por un tubito, lo enfrías y ese enfriadito lo va a convertir nuevamente en alcohol. Entonces, ese es el método físico para separar mezclas de líquidos. Se llama destilación, ¿sí? ¿Y en qué se basa? En los puntos de ebullición, en la diferencia entre los puntos de ebullición del alcohol y el agua. Entonces, ¿cómo separas una mezcla de agua más alcohol? Con destilación, eso es correcto. Arena y cemento es tamizado, amiga Adrianita. A ver, ¿qué más tengo por acá? Semillas y otras partículas sólidas, semillas y otras partículas sólidas del jugo de limón. Oye, qué fácil. Te preparas una limonada, ¿ok? Y cuando aprietas el limón se te cayeron algunas pepitas de limón. ¿Te parece? Ahora, ¿cómo separo yo esas pepitas de limón, esas impurezas de mi limonada? Por filtración. Lo colocas en un colador, en una telita, en un papel filtro y separas lo sólido del líquido. Entonces, la filtración es otro método para separar. En este caso, la filtración sirve para separar sólidos de líquidos de una mezcla. Sólidos y líquidos de una mezcla. Agua, aceite y mercurio. Los tres son líquidos. ¿Cómo se van a separar el agua, aceite y mercurio? Por decantación. Tengo agua, tengo aceite y tengo mercurio en un solo recipiente. Pero tengo algo que me va a ayudar. Sus densidades. La densidad del agua, la densidad del aceite y la densidad del mercurio son distintas. Entonces, cuando yo tengo un recipiente, agua, aceite y mercurio, vas a ver que se van a separar solitos. ¿Cómo? Por decantación. El mercurio tiene una densidad muy alta, así que el mercurio va a aparecer aquí. ¿Sí? Y luego viene el agua, que tiene una densidad menor a la del mercurio, pero mayor a la del aceite. Así que el agua aparece ahí. Y finalmente, el aceite. ¿Sí? Ahí está el aceite. Entonces, la decantación sirve para separar mezclas, pero ¿en función de qué? ¿En qué se basa? Se basa en la diferencia de densidades. Se basa en la diferencia de sus densidades. Es un método físico también de separación. Entonces, criatura de Dios, la clave en la 8 es enano. Todas las alternativas son correctas.
¿Qué marcas en la 9? ¿Qué marcas en la pregunta 9? ¿Cuál sería tu clave en la pregunta 9? Si hay dudas, por favor avísame. André dice dinosaurio. Elian, pensé que era tu nombre Laurenti, te juro. Elian dice casita. María dice dedo. André dice creo. Ok, ya, a ver, Aladino dice la D. Vamos a ver, criatura. Ayúdame con la 9. El petróleo y el gas natural. Criatura, el gas, ¿dónde estaba nuestro gas? Acá está el gas natural. ¿Qué es el gas natural? ¿Ejemplo de qué cosa era? De una mezcla homogénea. Entonces, ahí dice sustancias compuestas. No, la materia se divide en mezclas o sustancias. El gas natural no es una sustancia, es una mezcla. Es una mezcla. Entonces, lo voy a escribir, mejor lo escribo. El petróleo y el gas no tienen fórmula química, no son como el agua, como el CO2, como el cloruro de sodio, no tienen fórmula. El petróleo y el gas natural son mezclas, no son sustancias compuestas. El petróleo y el gas natural son mezclas. Falsa entonces la primera. A ver, a los líquidos y gases se les llaman fluidos. Sí, claro. Una característica de los líquidos y los gases es porque pueden moverse. Sus moléculas tienen una mayor movilidad. Entonces, el líquido, el sólido, y el gas son fluidos. El líquido y el gas son fluidos. Profe, pero no era solo el líquido. No, mamá, para nada. Los gases, Angélica, también son fluidos, porque sus moléculas se pueden mover, tienen una movilidad alta. Entonces, ahí está correcto eso, ¿no? Los líquidos y gases se pueden desplazar. Por eso se les llama fluidos. Entonces, líquidos y gases son fluidos. Se les llama fluidos porque pueden desplazarse. El sólido no. Verdadera la segunda. Al mezclarse agua, alcohol y aceite en un recipiente cerrado. Ok, a ver, ¿cómo se hace esto? Mira, tienes un recipiente cerrado. Cerrado, ¿ah? Cerrado. Es un recipiente cerrado. Hay un recipiente cerrado. Ahí está. ¿Qué dice? Voy a mezclar agua, alcohol y aceite. ¿Qué? Oye, ¿sabes que el agua y el alcohol van a formar una mezcla homogénea? El agua más el alcohol forman una mezcla homogénea. Ahí está el agua. Ahora, voy a asumir, porque el problema falta especificar algo, voy a asumir que el recipiente está completamente lleno y cerrado. ¿Ya? Voy a asumir eso, No nos lo dicen, pero voy a asumir eso. Ahí está el agua y el alcohol, mezclándose de manera homogénea. Agua y alcohol. Pero también dice aceite. Oye, también dice aceite. Pero el aceite con el agua y con el alcohol no se mezclan de manera homogénea, sino se van a mezclar de manera heterogénea formando fases. Fíjate que hay una línea acá imaginaria que está dividiendo, que está separando a estas dos fases. ¿Ok? Ahora, ¿qué me están preguntando? Gracias, André. Si el sistema es ternario y trifásico,
Entonces, los sistemas se van a clasificar según el número de fases y según el número de componentes. Según el número de fases, ¿cuántas fases ve tu ojito? ¿Cuántas fases ves? Acá está la fase del aceite y la fase del agua con el alcohol. Hay dos fases. Por lo tanto, es un sistema difásico. Dos fases. Dos fases. ¿Número de fases? 2. Ahora, los sistemas también los puedo clasificar por el número de componentes. ¿Cuántas componentes tiene esta mezcla? Las componentes son las sustancias. ¿Cuántas sustancias hay acá? Hay aceite, hay agua y hay alcohol. Hay 3 componentes. Cuando hablamos de componentes, gracias Nicole, los sistemas deben, cuando se clasifican, acaban en io. Entonces, como son 3, es un sistema ternario. ¿Sí? Si fuera 1, unitario. Si fuera 2, binario. Si fuera 3, ternario. Si fueran 4, cuaternario. En este caso, son 3. El aceite, que forma una fase superficial, y el agua más el alcohol, que sí se pueden mezclar entre ellos de manera homogénea y forman la otra fase. Hay 3 componentes. Entonces, al mezclar agua, alcohol y aceite, ¿se forma un sistema ternario? Sí. ¿Trifásico? No. Es difásico. Falsa esa tercera. Sería falso, verdadero, falso. El proceso que permite pasar un gas al estado líquido. Un gas al estado líquido. Para eso tenemos que recordar los cambios de fase. ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? Tú vas a hacer esto, ¿ah? Me vas a ayudar, por favor. Y una vez más, te repito, si hay algo que no está quedando claro, avísame, por favor. Confianza, si quieres que haga, que recuerde algo, si quieres que te ayude en algo o haga un poquito de teoría adicional, pero tienes que avisar, ¿ya? Avísame, por favor. Gracias, Aloncito. Perfecto. A ver, recordamos, criatura, que hay en la pregunta 9, donde están hablando de cambios de fase. O lo que podemos llamarle también cambios en los estados de agregación. La materia se encuentra en 4 estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Hay 4 estados de agregación. Los cambios de fase que se estudian, que son más comunes, son entre los 3, entre el sólido, entre el líquido y entre el gaseoso. Criatura de Dios, ayúdame, ¿ah? Para pasar un sólido a un líquido, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo pasas un sólido a un líquido? ¿Cómo lo pasas? Y así, yo sé que se llama fusión. Pero ¿qué tienes que hacerle a ese sólido? Tienes que darle calor. Gracias, Juan. Tienes que darle energía bajo la forma de calor. O sea, derretirlo. O sea, fundirlo. Aumentar la temperatura. Gracias, María. Gracias, Franquito. Muy bien, gentita. Excelente. Sí me gusta. Participativos. Perfecto. 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 Aladino. Perfecto, Alonso. Hay que darle hay que darle calor. Y mira, Isaac, hay que disminuir la presión. ¿Sí? Perfecto. Disminuir la presión y elevar la temperatura. No te olvides que para hacer cambios de fase, no solamente hay que jugar con la temperatura, también con la presión.
también con la presión. Los sólidos, cuando se convierten en líquidos, ese proceso recibe un nombre, se conoce como fusión. Que no es la fusión que tú conoces, esa de Goku y Vegeta, no, es otra fusión. Ahora, ¿y puedo retroceder? ¿Puedo ir de reversa? Claro, ¿puedo yo un líquido convertirlo en sólido? Lo haces a cada rato, sobre todo en verano, cuando fabricas tus marcianos, cuando preparas tu marciano, estás haciendo este proceso. Gracias, Nayeli, qué talentosa mi amiga. Gracias, Juan. El proceso inverso se llama solidificación. ¿Ok? Ahora, puedo hacer lo mismo de líquido al gas. ¿Cómo se llama el proceso en el cual un líquido se convierte en gas? ¿Cómo se llama el proceso en el que un líquido se convierte en gas? Gracias. Ten mucho cuidado con la palabra vaporización. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre gas y vapor. Recuerda eso. Gas y vapor no son lo mismo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Gas y vapor no son lo mismo. No. Espérame. Está borrosito, ¿no? Sí. No, no es tu internet. Me parece que es este. Sí, yo sé que sí, tienes razón. Se ve borrosito. Parece que hay una inestabilidad. Un ratito que se estabilice. Pero te iba diciendo, pasar del líquido a gaseoso se conoce como gasificación. Gasificación. Ten cuidado, porque el término vaporización lo vamos a usar en otras circunstancias. Ahora, ¿puedo pasar de gas al líquido? Sí, el proceso inverso de un gas a un líquido tiene un nombrecito especial. Se le llama licuación. Se le llama licuación. Uy, está pero bajísimo. Rayos. A ver, esperemos que se estabilice, por favor, un ratito. Vamos a ir... sí, es el internet. Parece que ha bajado la señal. A ver, un ratito. Hoy día estaba un poquito fallando el internet. ¿Licuación es de gas a líquido? Sí, por eso, de gas a líquido. Ahí. ¿Dije otra cosa? No, solo que no escuché bien. La condensación sí es de vapor a líquido, ¿no? Sí, gracias. Muy bien. Qué talentosa. La condensación sí es de vapor a líquido. Entonces vamos a resolver la preguntita mientras se estabiliza la señal. ¿El proceso que permite pasar un gas al estado líquido es vaporización? No, eso es licuación. ¿El agua y el aceite no se pueden mezclar a temperatura ambiente? Falso. El agua y el aceite sí se mezclan, solo que de manera heterogénea. Se mezclan de manera heterogénea. ¿Ok? Claro que se mezclan, pero heterogéneamente. Y eso lo hemos visto cuando puse el ejemplo de una mezcla. Gracias, Nicole. Entonces, ¿cuál es la clave de la 8? De la 9 ya, ¿no? Estamos en la 9 ya. ¿El petróleo y el gas son sustancias compuestas? Falso. El líquidos, verdadero. Falso. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso. Clave de la 9, cachimbo. Muy bien, Danilo. Perfecto. Clave, casita. Ya se arregló un poquito, me parece. Vamos ahora a la pregunta. Espera, para terminar esto. Perdón. Oye, ¿y puedo pasar de sólido a gas directamente? ¿Puedes irte de sólido a gas? ¿Puedes irte de sólido a gas directamente? Sí, claro, puedo. ¿Cómo me voy de sólido a gas directamente? Algunos cuerpos, algunas sustancias pueden convertirse de sólido a gas
sin pasar por la fase líquida. ¿Eso cómo se llamaba? Gracias. Muy bien, Francis. Muy bien, Danilo. Eso se llama sublimación. Algunas sustancias subliman. ¿Qué significa sublimar? Que te conviertas de sólido a gas. Pasa mucho en el hielo seco, pasa mucho en la naftalina. Cuando hablamos sobre fases, ¿solo existen 3 tipos? Sí. En este caso sí, cuando hablamos de cambios de fase, pero hay un cuarto que no está considerado aquí, que es el estado plasmático, amigo Isaac. Ahora, y puedo ir de reversa, o sea, puedo pasar de gas a sólido. Claro que puedes pasar de gas a sólido. ¿Cómo se llama el proceso en el que un gas se convierte en un sólido? ¿Cómo se llama el proceso en el que el gas se convierte en sólido? Gracias, Antonita. Es la famosa sublimación inversa, o como acaba de decir nuestra buena amiga Antonita, y mis otros amigos también. Lo acaba de poner Carlitos, Nayeli, ¿quién más? Francis, es la famosa sublimación inversa, o también llamada deposición. Listo. Esos son los cambios de estados de regresión. ¿Algún ejemplo de deposición? Pide nuestro buen amigo Emerson. Emerson. La deposición, por ejemplo, la observas en las regiones donde hace mucho frío. ¿Sí? En las regiones donde hace mucho frío, en las regiones donde hace mucho frío, vas a despertar un día a las 6, 5 de la mañana y vas a ver que sobre el césped hay un montón de hielo. ¿De dónde salió el hielo? Criatura, es que el vapor de agua, el agua en fase gaseosa, se ha convertido en fase sólida. La formación de escarcha, la formación de granizo. La escarcha y el granizo son ejemplos claros de deposición. Formación de escarcha y de granizo. Para no demorarnos más, criatura, vámonos a la 10. ¿Qué marcas en la 10, por favor? Ayúdame. Ayúdame, ¿qué marcamos en la pregunta 10? Ok, todos a ver si es cierto. La relación correcta. Aquí estamos hablando de propiedades, ¿no? Los compuestos tienen ciertas características que los hacen diferentes. Lo hemos visto en la clase ayer, ¿sí? Ayer hemos hablado de algunas propiedades extensivas o intensivas, físicas o químicas. Una de ellas es la famosa maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Es una propiedad que está relacionada con la capacidad para hacer láminas, ¿sí? Propia de algunos cuerpos metálicos. Los metales, tienes un bloque, tienes un pedazo de metal, yo lo puedo golpear de tal manera que ese metal se va a convertir en una lámina. Se va a convertir en una lámina. Lo de la maleabilidad es la capacidad para hacer láminas, como por ejemplo el escudo del Capitán América, ¿no? Que lo han hecho con vibranio, seguramente, según la... Uy, ¿se colgó la imagen? ¿O soy solo yo? Pues, ahí está, ya se arregló. Listo. Dureza. Te había dicho, no sé si te lo comenté ayer, pero la dureza es aquella propiedad que se refiere a la resistencia al rayado. Ojo, dureza no es que una sustancia no se pueda romper. Dureza no es que tú hayas ido al gimnasio y estés recontrachapado, estás durito, ¿sí?
o dureza no significa que te hayas metido una sustancia alucinógena y estás recontraduro. No, dureza es la resistencia al rayado, ¿sí? Resistencia al rayado. El diamante es el material más duro, ¿no? Listo. Tenacidad. La tenacidad es una propiedad relacionada con la ruptura. Resistencia a la ruptura. Las sustancias que no se pueden romper con facilidad son más tenaces. Tenacidad, resistencia a la ruptura. Y masa es una medida de la inercia. Clave de la 10 entonces, de clave marcas en la 10 es elefantito. Vámonos a la pregunta 11. ¿Qué marcas en la pregunta 11? Las afirmaciones que se cumplen, ¿no? ¿Qué afirmaciones se cumplen? A ver, la materia, ¿es todo lo que tiene masa y extensión? Sí. ¿Qué cosa era extensión? Es volumen. ¿Tú tienes volumen? Claro. ¿Tienes masa? Sí. La materia es todo lo que tiene masa y volumen. Angélica dice la E, Priscila dice la E, Cinerín dice enigma. A ver si es cierto. Entonces, ¿la materia es todo lo que tiene masa y volumen? Sí. ¿Es toda realidad objetiva? Aguanta. ¿A qué te refieres cuando dices realidad objetiva? A la realidad, mis hermanos. Por ejemplo, ¿cómo sería una realidad subjetiva? ¿Cómo sería una realidad subjetiva? Tengo un amigo que le gusta la marihuana, ¿sí? Y viene y me invita. Ojo, le estoy diciendo que yo consuma, por si acaso. No me vayas a malinterpretar, vayas a pensar que yo consumo y vayas a luego querer tú también hacer lo mismo. Por si acaso eso no se hace. Eso, por lo menos yo no soy partícipe de eso. Si por A o B tú tienes amigos que sí, o tú en algún momento lo has hecho, muy tu roche, muy tu problema. Yo no me meto en la vida de la gente, no soy quien para juzgar, pero particularmente yo no es mi estilo, no es mi estilo. Y es un error muy, muy difundido relacionar mucho a la agraria con la marihuana. Alguien te pregunta dónde estudias y tú dices en la agraria, ya, fumón, de todas maneras, ese es fumón. Y sí, ese tiene que ser, es el agrario, los agrarios son fumón. Y eso es mentira. En todo sitio hay, en todas las universidades hay. A mí no me gusta, me choca, me llega, me revienta que la gente piense así, porque piensan que todos los molineros son, claro, para mí es una ofensa, a mí no me gusta. Pero no te voy a negar que sí tengo amigos. Claro, hay amigos que sí consumen. En la universidad hay mucha gente que consume. Entonces, cuando ingreses, vas a tener que tener mucho cuidado, porque por ahí alguien te va a querer invitar y de repente tú no vas a saber decir no y vas a caer y luego vas a tener problemas de adicción o problemas de drogadicción. Ten mucho cuidado, ¿sí? No sé cómo será ese mundo, ni quiero saber, no tengo nada que ver con ese mundo, pero solamente para el ejemplo, ya que este es un tema bastante espinoso, incluso hay algunos políticos que han salido a aceptar que fumaban marihuana con sus papás, ¿no? No sé si has escuchado esa noticia que hace poquito nomás salió. ¿Sí? Hay de todo, hay de todo, en todas las universidades hay de todo, tranquilo, criatura de Dios. Imagínate entonces, es un ejemplo, imagínate este ejemplo. Viene mi amigo, me invita a su marihuana, yo soy nuevo, no conozco, soy una criatura inocente, la consumo, y después de cierto rato voy a ver un dragón que está volando por ahí, que me está levantando la cola y me está saludando, ¿sí? Es un dragón que me sonríe y me guiña el ojo. Y yo digo, oye, mira ese dragón, mira, qué bonito el dragón. Como por ahí vi en un programa de stand-up, Ramón el Dragón, ahí está Ramón el Dragón. Pero eso es lo que yo estoy observando. Es una realidad subjetiva, es una alucinación. A eso se refiere entonces con realidad subjetiva. La materia no. La materia, que es todo lo que te rodea, es una realidad que tú puedes percibir cuando estás con tus 5 sentidos. Es una realidad objetiva. En otras palabras, la materia es lo que existe en realidad, no lo que tú te inventas producto de tu intoxicación.
¿Sí? A eso se refiere con realidad objetiva, mis hermanos. ¿Ok? Ahora, yo lo he visto. María, por favor, ¿ah? María, por favor. Ya ves, no digo, oye, empieza ya. María ya vio al dragón, dice. María, ¿ya viste al dragón? Ok. ¿Cómo es el dragón que tú has visto, amiga María? Criatura de Dios, ten cuidado, ¿ah? Ten mucho cuidado, no estás consumiendo porquerías. Ahora, la siguiente y última. Ah, te referías al... Ah, ok. Pensé que tú habías visto el dragón. Ok. Ok, discúlpame, mil disculpas, mamá. Mil disculpas, buena amiga María. Jamás esperarías eso de María. Es una criatura de las más tranquilas que hay en el Perú. Criatura de Dios, la última proposición dice, es todo lo que existe físicamente independiente de tus sentidos. Claro. Oye, yo puedo ser un ciego, puedo no ver, puedo perder la visión. Dios no lo quiera, mis hermanos, pero estoy ciego. El hecho de que yo esté ciego no significa de que tú dejes de existir. Tú sigues existiendo independientemente si yo te veo o no te veo. La materia existe independientemente de nuestros sentidos. Entonces, clave de la 11, elefantito. Todas son coloridas. Yo vi al dragón después de lavar las medias de mi hermano. Ah, su madre, qué bravo, ¿ah? Qué bravo, hermano, qué bravo. Listo. Vamos a la pregunta 12, criatura. La 12 no la hagas. No. La 12 no la hagas. Es una pregunta que tiene que ver con unidades químicas de masa. Tema de semana 7, me parece. Así que no te estreses con la 12. No te me estreses con la 12. Vámonos a la 13. Para la 12 hay que tener un poquito de teoría. Vámonos a la 13. ¿Qué marcas en la 13? ¿Qué marcas en la 13? Así rapidito la 13. ¿Qué marcas en la 13? Siempre se cae esto. Ay, no, quédate quieto. Ok, diabetes, dice nuestro buen amigo Alonso, diabetes. Dedo. ¿La 11 cuál era? Amigo Aloncito, la 11 es la E. Todas cumplen. Y se refiere a las preguntas nada más, porque lo otro no todas cumplen. Entonces, la 13, me dices duro, me dices delfín, me dices diabetes. A ver, criatura de Dios. En la 13 estás viendo lo siguiente. Un recipiente, en la 13 estás viendo lo siguiente. En un recipientito, sobre todo para los babies que son nuevos, para estas criaturas que son bien bebecitas, en la 13 lo que estás viendo son bolitas iguales. Sí, solo que en el primer recipiente las bolitas están de 2 en 2, están formando parejitas. Las bolitas en el recipiente 1 están así. En el recipiente 2, las bolitas están solitarias, como tú ves, están solitas las bolitas. Tus bolitas están solitas. Y en la 3, ¿cómo están tus bolitas? Tus bolitas están de 3 en 3. Las bolitas están de 3 en 3. Pero si te percatas, en los 3 recipientes, las bolitas son idénticas. Las bolitas son... Oye, ya vas a empezar. Criatura, por favor, ¿ah? Jefferson, tranquilo. André, sí, claro, Andrés, sí, son tus bolitas. Criatura de Dios, las bolitas son todas idénticas, solo que están formando estructuras diferentes, tienen un ordenamiento diferente y a eso le hemos llamado alotropía. Alótropos, mis hermanos, ya se identifican, sí, ya se identifican, tiene razón mi amiga Matilde. Criatura de Dios, todos estos son alótropos. Toditipos son alótropos. Es el mismo elemento. Las bolitas son idénticas, solo que están formando o están en diferente ordenamiento. De 2 en 2, de 1 en 1 y de 3 en 3. Clave entonces de la pregunta 13, 1, 2 y 3 son alótropos. Es decir, el mismo elemento con diferente organización atómica, clave dinosaurio. Vámonos a la 14. ¿Qué marcas en la 14? Mientras que voy borrando por acá, ve leyendo la 14 y me dices cuál es tu respuesta en la 14.
¿Cuál es tu respuesta en la 14? ¿Cuál es tu respuesta en la 14? Avión, dice Juancito. Miguelito está sacando todavía. Pensé que estaba segundo solo, Miguelito. Miguelito todo callado. Arritmia idiopática. Ok, qué bravo, ¿ah? Clave entonces, avión, árbol, arritmia idiopática. A ver, vamos a ver qué dice la 14. Arepa. Uy, qué ricas las arepas, Mireya. Me trae recuerdos. Animal. ¿Todo compuesto químico es una sustancia pura? ¿Todos los compuestos son sustancias puras? Sí, claro. Claro que sí. Todo compuesto químico es una sustancia. No me fui, sino que estaba moviendo la cámara para que pueda enfocar esa partecita. Recuerda que los compuestos o la materia en general se clasifica en mezcla y en sustancia. Y las sustancias, a su vez, se clasifican. La sustancia, una sustancia químicamente pura, a su vez, se clasifica o en sustancia simple, llamado elemento, o en sustancia compuesta, llamado compuesto. Sí. Entonces, mis hermanos, las sustancias simples, todas las sustancias simples, ¿serán sustancias puras? Sí. Todas las sustancias compuestas, ¿serán sustancias puras? Sí, también. Claro que sí. Entonces, todo compuesto, este de acá, sustancia compuesta o compuesto, ¿es una sustancia pura? Sí, verdadero. ¿El aire puro es un compuesto homogéneo? No. ¿Qué dijimos? El aire no es un compuesto, el aire es una mezcla homogénea. No confundir mezcla homogénea con compuesto homogéneo, porque no existe la palabra compuesto homogéneo. No existe. El aire es una mezcla homogénea. Así que falsa la segunda. Creo que caíste. Qué inocente. Entonces, la segunda es falsa. ¿Toda sustancia pura es un compuesto? Oye, ¿todas las sustancias puras son compuestos? No, porque también hay elementos. Todas sustancias puras no son compuestos, porque algunas también pueden ser elementos. Falsa la tercera. Mucho cuidado, falsa la tercera. ¿Una olla de acero inoxidable es una mezcla homogénea? Claro, dijimos que el acero es una mezcla homogénea. Eso sí es correcto. El aguadito de pollo es un caldo, es una mezcla heterogénea. El aguadito de pollo con su grasita, la grasita del pollo, el agua, la papita, la verdurita, todo bien rico, es una mezcla, pero de tipo heterogéneo. Entonces, ¿cuál es la clave? Todo compuesto químico es sí, verdadero. Falso, verdadero, falso. Clave dinosaurio en la pregunta 15. 14. ¿Qué marcas en la pregunta 15? La pregunta 15, bastante larga la pregunta 15. Ayúdame.
¿Cuál es tu clave en la 15? Nayeli. ¿Qué clave tienes en la 15? ¿Clave de la 15? ¿Qué hago en la 15? Criatura, la solubilidad, allá, las que corresponden a transformaciones físicas, dice, ¿no? ¿Cuáles que corresponden a aquellas transformaciones físicas? No te olvides que una transformación física es aquella transformación en la cual no hay un cambio químico, como por ejemplo aquí. Si yo tengo agua, pero está en estado sólido, o sea, hielo, y se convierte en agua en estado líquido, estoy hablando de un cambio a nivel físico, porque la fórmula no cambia. No hay un nuevo compuesto. El compuesto es el mismo, solo ha cambiado su estado de agregación. Esa es una típica transformación física. La solubilidad del azúcar, o sea, disolver azúcar en agua, es un cambio físico, porque no existe una reacción química. Disolver azúcar en agua, eso es físico. ¿Okay? No existe una reacción química ahí, mis hermanos, es una transformación física. La conversión de materia inorgánica en orgánica, o sea, la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis sí implican reacciones químicas, varias reacciones químicas, para que a través de esas reacciones la materia inorgánica, el CO2, por acción de la luz y un poquito de agua, se conviertan en materia orgánica como la glucosa, por ejemplo. Y eso sí es una reacción química. La fotosíntesis sí implica reacciones químicas. Entonces, la segunda no es, me están pidiendo sobre las físicas. El laminado es un proceso de deformación volumétrica, o sea, en otras palabras, es hacer una lámina, pero simplemente es una deformación, es formar láminas, no hay un cambio químico. Clave de la 15, entonces, 1 y 3, clave cachivo. Muy bien, perfecto. 16, y con esto me parece que terminamos. ¿Qué marcas en la pregunta 16? Habla, criatura. Muy bien, Elian dice casita. ¿Qué me dicen los demás? Susan también dice casita. A ver si es cierto. El granito. Ah, espérate. En la 16 no hay pregunta. ¿Cómo estás respondiendo la 16 si no hay pregunta? ¿Cómo estás respondiendo la 16 si no hay pregunta? ¿O hicimos la corrección? Sí, profe, usted dijo que la pregunta era ¿cuáles son las mezclas heterogéneas? Ah, ya, perdóname, mamá. Entonces, sí hicimos la corrección. Corrigen la 16, no aparece la pregunta, debe decir cuáles son las mezclas heterogéneas. El granito es una roca. Las rocas, mis hermanos, son mezclas heterogéneas. Criaturita del Señor, la roca es una mezcla heterogénea. El granito es un tipo de roca, ¿sí? La roca es una mezcla heterogénea. Así que la primera está correcta. Vamos a la segunda. ¿Qué dice? El bronce es una aleación de cobre más estaño. El bronce es una mezcla homogénea. El bronce y las demás aleaciones es una mezcla de tipo homogénea. Bronce, cobre más estaño. El agua potable, el agüita que tú puedes beber, es una mezcla también de naturaleza homogénea. Es una mezcla homogénea. Y limaduras de hierro y azufre, eso es hetero. Clave de la 16, casita. Continúa. Y listo, criatura de Dios. Me parece que ya tienes recreo. ¿Sí, no? ¿O a qué hora acaba tu clase? ¿Ya? Si no hay alguna preguntita más,
Pamelita, la 17. No hay problema, mamá. ¿Qué curso tienes ahorita? ¿Tienes algún cursito? Geo, rayos. A ver, la 17 rapidito, ¿ya? A ver. ¿Cuáles son homogéneas en la 17? Te están pidiendo las homogéneas. A ver, una botella de pisco, acholado, guau. Dice que incluso se llama molinero. Claro, en la agraria también fabricamos nuestro propio pisco. Es una bebida alcohólica, es agua más alcohol. El pisco es una mezcla homogénea. ¿Ya? El pisco es una mezcla homogénea. Así que la primera es correcta. Un vaso lleno de agua cielo. ¿Sí? El vaso lleno de agua cielo. Con 2 cubitos de hielo. El vaso lleno de agua cielo con 2 cubitos de hielo. El hielo está en una fase distinta a la fase líquida. Así que se está observando ahí otra fase. Por lo tanto, no se puede hablar de una distribución uniforme, porque el hielo maniobra todo. Por lo tanto, no es una mezcla homogénea. Agua con sal y azúcar. Eso sí, el agua, la sal y el azúcar se van a mezclar de manera homogénea. Por lo tanto, la 3 es correcta. Agua destilada con gasool. La gasolina mezclada con el alcohol. La gasolina es una sustancia apolar, que no se mezcla con facilidad con el agua. La gasolina y el agua no se mezclan de manera homogénea. Por lo tanto, lo que vas a obtener ahí no puede ser mezcla homogénea. Clave de la 17, besito. 1 y 3. 1 y 3. Y hasta ahí, mis hermanos, los he acompañado. Nos estamos viendo, me parece, ya la otra semana. ¿Sí? ¿Sí? La otra semana. Vengan. Si pueden leer un poquito de estructura atómica, sería genial. Sería genial, te lo voy a agradecer de corazón para que la clase sea más fluida. Por favor, trata de leer un poquito de estructura atómica. Sin más, criatura, me despido. Cuídense mucho. Gracias por su participación. Gracias, profe. Ok, Cuídense, Tita. Cuídese, profe. Profesor, cuídese. Muchas gracias. Pase material. Tenemos a Messi en el salón. Acabo de ver la foto de Messi. ¿O me equivoqué? Muchas gracias, profesor. Cuídese. A ustedes. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profe. Cuídese. Pasa material. Verdad, material. Voy a tratar de conseguir material. ¿Perdón? No se olvide el material, profe. ¿La clase lo subirá a Classroom? Voy a enviar la foto ahorita a la coordinadora y ella lo debería subir al Claro. ¿Sí? Listo. Ahora sí, gentita. Fugo, pórtense bien, estudien bastante, cuídense mucho y tomen agua. Solo agua, por favor, solo agua. Agüita de coco.